Pues como os hemos dicho, vamos a hablar un ratito con Suso Silva, que es el creador de ese circo de los horrores, ese circo que tenéis Uf, en Madrid, que tenéis nada menos hasta el 12 de enero, que está en IFEMA ubicado, y ese circo que os lo va a hacer pasar muy bien y muy mal, a partes iguales, que eso es muy interesante. Eh, bueno, pues hablamos con su creador, hablamos con Suso Silva. Hola, ¿qué tal, Suso? hola, placer, ¿cómo estáis? Bueno, pues estamos encantados, encantados de que estés con nosotros, porque el circo es un lugar especial, desde verdad, de verdad que es un lugar especial, y yo creo que estáis haciendo algo más que interesante, porque vuestro circo, digamos que deriva por esa franja me permites, de lo anormal, del terror, ese lugar que está en esos puntos que tiene incluso mucho que ver con ese circo del siglo XIX, ese circo que se iba a ver, pues lo más extraño que había por todo el mundo siempre se veía en el circo, ¿no? Y tú, de alguna manera, recoges esa tradición y te la traes a la actualidad. Bueno, has dicho muchas cosas en muy poquito tiempo. Nosotros lo que sí tenemos es un lema que dice, el circo de los horrores dice, el circo ha muerto, vamos a desenterrarlo, ¿no? Bueno, esta es una puñetera declaración de intenciones, ¿no? Vamos a revitalizarlo, vamos a limpiar las caspas y vamos sobre todo a recuperar ese público adulto que mi bisabuelo tenía, ¿no? Ese abuelo iba al Circo Price en Madrid hace 8.000 millones de años y la gente se vestía de frac, de chaqué, para ir a verlo. Eran como un acontecimiento muy especial. Bueno, más tarde pues se desvirtuó con la televisión y los personajillos últimos de cualquier serie de dibujos y personajes extraños, extraños que invadieron el circo y se perdió un poco la esencia real. El público del circo toda la vida ha sido adulto, los niños también están, pero no es un poco el público que yo busco gente interactiva, busco un inicio, un desarrollo, un desenlace, una historia, un guión, personajes, humor y terror. En fin, el circo de los horrores va mucho más allá que solo ser un mero circo, sino que pretende ser todo un acontecimiento muy bestia, muy interactivo, ¿no? Y Pues es que eso. había, claro, había ese circo del que estás hablando, ese circo en que iba toda la familia, pero siempre había un momento en que le tenías que tapar los ojos al niño. O sea, eso es lo que queréis recuperar de alguna manera. Ni siquiera es eso, es que los niños no venían. Ahí está. O sea, Me encanta. Me nosotros, gusta, me gusta, ¿eh? nosotros no cerramos la entrada a a No. los pitufos, ¿no? De hecho, mis hijos son los primeros que acuden, ¿no? Los primeros que han mamado Circo de los Horrores y se descojonan de todo, ¿no? Eh, es que sencillamente el planteamiento de mis shows no es para niños, ¿no? Es decir, pueden entrar, ¿eh? No vetamos la entrada, menos en algún cabaret, el cabaret maldito, bacanal, donde los excesos juegan un papel fundamental y no por nada, nada que no vean en la televisión todos los días, pero creo que no es un lugar para ellos, ¿no? Entonces, incluso Requiem, pues es un show que aconsejamos que a partir de 13, 14 años, por el, 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 el vocabulario que utilizamos, es muy picante, es muy golfo, muy gamberro, y me voy a bajar al patio de butacas a las mesas donde tú te vas a estar tomando una copa y te voy a preguntar, pues a lo mejor por tu vida sexual, ¿no? Entonces, pues tú me querrás o no me querrás contestar, pero te vas a ver obligado a entrar a jugar. Es como digo, si no quieres jugar, está muy bien. Vete a la grada, a la parte de atrás, al gallinero, te mandamos Que- para allí, no pasa nada. Eres solo un mirón, un voyager, un mirón, que también hay los, pero la parte de abajo es mía, ahí sois míos todos, ¿no? Entonces o entráis o pasáis por el aro o tenéis un problema grave, grave, grave. Claro, porque el circo, entonces, tal y como lo ves desde tu perspectiva, y supongo que ha sido así mucho más en épocas pretéritas, era un lugar de libertad. Bueno, yo lo he actualizado, quiero decir,
yo con lo que quiero decir en épocas antiguas era que eran shows con mucha más clase, ¿no? Es decir, un momento donde el circo parecía el hermano tonto de todas las artes, ¿no? De la música, del teatro, de la ópera, ¿no? Ahora mismo el circo tiene algo maravilloso y es que abre la puerta a todas y cualquiera de las artes que existen, ¿no? Entonces nosotros abrimos esa puerta y yo te digo, hay shows donde mezclo la ópera con el rock and roll, con el teatro, con el mimo, con el clown, con los striptease, Bueno, lo juego todo, ¿no? Lo juego todo. Así pasó en el primer Ciclo de los Horrores, donde era, donde era una especie de guiño a las antiguas películas de los años 20 en blanco y negro, ¿no? Donde la pista de circo era como un viejo plató de televisión de cine donde ocurría todo en 100 metros cuadrados, era una maravilla. El manicomio ya era un monstruo mucho más grande, con más de 100 locos por ahí, ¿no? Subidos en jaulas y, bueno, con una estética muy especial, ¿no? Y Cabaret o Apocalipsis era un monstruo de 60 metros de escenario frontal, pues una pelea entre clanes que subsiste en un mundo hecho mierda, ¿no? Y fue acojonante porque terminamos la gira de Apocalipsis y a los 2 meses llegó la pandemia. Con lo cual, bueno, pues es un poco mi olfato que me huele en la sociedad. A partir de ahí se empezaron a gestar los shows, ¿no? Nuestra situación política, social, económica tiene mucho que ver con lo que yo después me lleve al escenario. Y bueno, pues hubo mucha gente que me llamaba que si era el culpable casi de la pandemia, ¿sabes? Que pasaba el mal Fíjate. agüero. Y digo, joder, digo, a esto olía el mundo. Sencillamente lo he plasmado, he sido pues, casi un visionario, lo puse en un escenario. No tengo la culpa, yo solo soy un comunicador, ¿no? Y después ya lo alegré todo con una gran bacanal, después de salir Ah, bueno. después de salir de Apocalipsis, pandemia, dije, ¿qué necesita ahora el público? Una mega Celebrarlo. fiesta. Sí, Y señor. fue la bacanal y la gente, te puedo asegurar que venía desbocada, era poco. Se bebían el agua de los floreros, se subían a las mesas, bailaban, cantaban. Bueno, todo un canto hacia la libertad otra vez, ¿no? A que nos quiten el collarín y nos suelten. Salvajes veníais, ¿no? Miedo me dabais a mí, ¿no? Y yo salía de Lucifer, pero vamos, la asociación con la realidad me quedó bastante corto con lo que hay en la calle. Justamente hablabas de ese Lucifer y me interesa mucho de dónde buscáis esas inspiraciones para los ambientes, los personajes, de dónde bebéis vosotros. Bueno, mira, básicamente soy muy mal actor, ¿vale? ¿A qué me refiero con esto? Yo no interpreto a personajes que queden muy lejos de mí. Yo me refiero a mis personajes incluso como alter egos, ¿no? Yo busco mi interior, trocitos de mí. Yo admiro a esta gente que puede interpretar a alguien que no tenga absolutamente nada que ver. Cambien psíquica y físicamente de envoltorio y interpretan un personaje. Yo soy incapaz. Yo lo que hago, además, a ese nivel no quiero ser más pretencioso. Busco en mi interior. Yo tengo un loco de un manicomio, yo tengo un vampiro que vive en el lado oscuro y tengo un diablo que me maneja a mí 1000 veces, donde ofrece fiestas a los incautos mortales, bacanales, o sencillamente los traslada al mismísimo templo de Lucifer, ahí abajo. Me siento cómodo en ese tipo de personajes, me siento como pez en el agua, fluyo mucho mejor y después, bueno, al público me lo llevo a mi ambiente, a mi lugar más cómodo, ¿no? Donde yo puedo sacarlo todo, ¿no? Por eso te digo que no soy pretencioso, no me meto en camisas de once varas, busco personajes, primero que están dentro de mí, suena heavy, pero es verdad, están todos dentro de mí y sencillamente miro qué puerta abro en este momento. En Requiem es terrible porque están todos estos personajes, salen todos en algún momento del show, con lo cual me vuelvo loco, no sé quién soy. Cada media hora cambio a otro personaje, con lo cual vamos, se me va la olla, ¿no? Y ahí están todos, un poquito, un guiño a cada uno de los personajes
que me han acompañado en estos últimos 20 años, ¿no? No sé qué me preguntaste, como siempre te contesto lo que me da la gana. Me perdí. Bueno, te preguntaba simplemente pues de dónde sacabas la inspiración, ¿no? Para esos personajes, pero no, hay una Pero parte que ya nos bueno, has dicho que viene es cosa mucho de la tuya. literatura también, soy un consumidor de Poe de toda la vida, Mm. después descubrí a H.P. Lovecraft y, y me fascinó, es poco, ¿no? Lo descubrí gracias a mi hermano, un filósofo que está como una puñetera cabra, mi hermano mayor. Entonces, una vez lo descubrí, intenté jugar a eso también. Una maravilla cómo describe los ambientes, los personajes, el miedo terrible a lo desconocido. Bueno, eso es algo que me encanta intentar plasmar en el escenario. A mí, más que cualquier personaje que me puede dar miedo, a mí me da muchísimo más tensión y inseguridad un espacio lleno de niebla y no saber qué se esconde ahí detrás, ¿no? El miedo a lo desconocido, en definitiva. Y pues bueno, jugué muchísimo con esa literatura, ¿no? Eso me ha vuelto loco y después también soy consumidor grande de videojuegos, me he jugado mucho a todo, al Resident Evil me lo he pasado súper bien. Ahora estoy retomando, sobre todo porque estoy montando un show nuevo, el Silent Hill, la ciudad del Uy, silencio. Claro, terrible, ¿no? Y entonces lo jugué hace 20 años, ¿no? Pues ahora estoy jugando una versión que ha salido ahora nueva, ¿no? Ha salido además hace unos días, sí. Y de repente estoy flipando otra vez, ¿no? Y bueno, también me encuentro en la red a un montón de chavalotes entre 15 25 años, pues que consumen este tipo de juegos, tanteo sus gustos, qué es lo que les gusta, por dónde tiran. Bueno, también tenemos un público ahí metido que, al que yo con el que yo me siento muy a gusto, ¿no? También, ¿no? Porque tenemos unos mismos gustos, ¿no? Entonces, bueno, salen de muchos sitios, ¿no? Quiero decir, y bueno, por supuesto soy un loco de lo que digo, del antiguo cine en blanco y negro, años 20, Doctor Caligari, Nosferatu, La Momia, es decir, toda una serie de iconos del terror que a mí me fascinaban. No tanto las nuevas tendencias, ketchup y tal, no me interesa. En ningún momento ninguno de mis shows vas a ver o sangre a lo bestia, o miembros rotos. No soy tan Tarantino a ese nivel, ¿no? Juego mucho más a lo visual, a lo poéticamente terrible, a esos momentos lúdicos de visuales, que se te pone el vello de punta, sencillamente porque estás viendo un viejo cementerio lleno de bruma, ¿no? Y musgo, ¿no? Pues a mí, y con una música te crea un mogollón de tensión. Bueno, a mí eso es que me gusta mucho ese tipo de ambiente. tiene todo esa forma de sentir, no, no me digas que no, seguramente, pero tiene esa forma de sentir algo que ver con tus raíces gallegas o no? Bueno, tiene mucho que ver. Yo tengo muchas y un montonazo de anécdotas, ¿no? De mi vieja Galicia, desde la muerte de mi abuela y 6 meses después mis primos y yo, pequeñajos, con 10 años, oír en la vieja casa de piedra y madera de mi abuela sus pasos, sus zapatillas por el pasillo, diciendo, hay que ir a abrir, me estoy meando, alguien tiene que ir al pasillo a encender la luz porque yo ahí no entro. Y bueno, pues ahí los pillos éramos Eso, 15, eso, 15. eso te ha pasado a ti, claro. Me ha Y, pasado, y, sí, y es sí. más, es algo que podéis comentar varias personas, o sea, que os ha pasado a Que unos lo hemos cuantos. comentado mis primos y yo, ¿no? Quiero decir, los pasos de mi abuela, por el pasillo, y mi abuela se había muerto hace 6 meses, ¿no? En esa casa vieja, el suelo de madera crujía. Bueno, nadie salió allí a mirar qué pasaba, ¿no? O subir en Galicia, en el Pico Sacro, en Santiago, subir con mis dos San Bernardos a la montaña y a media montaña, pues mirar hacia arriba y ver un destello luminiscente verde y mis San Bernardos empezar a aullar y darse la vuelta, ¿no? Y no subían a esa montaña, ¿no? Bueno, allí es donde los viejos y antiguos druidas hacían sacrificios, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿quién soy yo para decirle a dos pedazos de bichos San Bernardos que para allá arriba no hay que subir? Pues tenían razón, hay que bajar. Pues me bajé, no iba a comprobar si pasaba algo, ¿no? Bueno, de esas tengo lo de Las Vegas, a ver, Aylas,
Haylas. haylas. Bueno, hay que decir que tienes pues una vinculación evidentemente familiar con Galicia, pero una vinculación muy especial también con Barcelona y con un lugar que es mágico o era mágico por otras razones. Ese circo de los muchachos que yo me enteraba buscando información de que Sí. habías estado allí. O sea, ese lugar ha podido ser a nivel del circo en nuestro país, ha podido ser uno de los lugares más mágicos que hayan podido existir. Ha sido una maravilla, quiero decir, mis recuerdos siendo un niño, mis primeras giras empezaron con 7 8 años con mi tío, el padre Silva. Era un cura muy especial, un cura en vaquero sin chupa de cuero, y un tío, un actor, director, escultor, pintor, era todo una bestia. El problema de los hijos muchachos es que se adelantó a su tiempo. Yo recuerdo en Argentina, pues Videla intentando secuestrarnos a todos, ¿no? Y terminábamos el último show en Argentina y mi tío, acojonadísimo, teníamos un policía en cada puerta, mi tío terminabas tu número, te ibas detrás de las cortinas, te cambiabas y te ibas cagando leches en un taxi al aeropuerto. Y así, al final del show, fuimos saliendo todos, éramos 120 chavales, ¿no? Finalmente, todos nos fuimos al aeropuerto de una, cogimos un avión, fuimos a España por miedo al secuestro. Anécdotas, todas las que quieras y más, ¿no? Y después el ciclo de los muchachos, quizá lo que me enseñó, sobre todo mi tío, era montar un show mucho más teatral, ¿no? En este caso eran los años 70, eh, era un show, era un circo protesta, era un circo, bueno, era izquierdoso, en contra de, evidentemente, la época de Franco nunca nos tomó en serio, si no nos hubieran chapado todo aquello. Eh, y cantábamos canciones protestas, una puesta en escena donde hablaba un poco de que los fuertes siempre tienen que estar abajo, los débiles tienen que estar sobre los fuertes y los niños, por supuesto, arriba en la cumbre, ¿no? Ese era un poco el lema de mi tío, ¿no? Qué Lo que maravilla. intentamos. Bueno, pues todo eso era muy mal visto en esos años, de que hablaban de, claro, solo tenía que haber una persona que fuera la que manejara el cotarro, y si tenía además un fusil, pues mucho mejor, ¿no? Entonces, claro, me chocaban un poco las ideas, pero nunca nos tomaron demasiado en serio, con lo cual nos dejaban caminar, sobre todo en España. Ujú. Navegando de esos inicios tuyos a la actualidad otra vez, ¿tu circo tiene algo de protesta todavía? Sí, claro, si yo en cada uno de los shows estoy increpando, y molestando y siendo agobiante acerca de, sobre todo la libertad de todo tipo, ¿no? La libertad de prensa, la libertad de acción, la libertad de pensamiento, la libertad en mi vocabulario. Entiendo que a muchas personas se sientan ofendidas o no les guste un tema u otro o el modo en que lo trato. Bien, nadie está obligado, ¿no? Pero igual que nos pasó en México esta última vez, y no hace demasiado, se nos tachó de secta, digamos, con el circo de los horrores. Si es que lo que no me haya pasado, chico. Es brutal eso, ¿eh? Pero bueno, que se No, muevan las a cosas, ver, aunque vamos sean a parar así, un ¿no? momento. O sea, ¿cómo fue eso de la secta? Que me interesa muchísimo. O sea, ¿cómo fueron los acontecimientos? Bueno, a ver, nosotros reventamos, fuimos a DF, a un teatro, y en un mes metimos 185.000 personas, ¿no? La locura total, súper chulo, ¿no? Publicazo, además, maravilloso. Cuidado con los mexicanos, que les encanta el mundillo del terror, tienen mogollón de, mogollón de historias, ¿no? Cerco del Oscuro, mira cómo se suceden entierros y el Día de los Muertos, ¿no? Allí, ¿no? En fin, hay muchísimo que contar. Después arrancamos una gira, ¿no? Y en Puebla, una ciudad muy grande también, de 2 millones de habitantes, bueno, arrancamos con el Ciclo de los Horrores y a los 3 días teníamos en la parte de afuera, teníamos a 100 señoras con estampitas, agua bendita y rezando, porque decían bueno, que éramos una secta y que llevábamos a los jóvenes al lado oscuro y que intentábamos, subliminalmente convencerlos, pues, para hacerse adeptos del diablo. Bueno, nosotros hicimos prensa toda la vida y por haber, y lo que contábamos, y digo, mira, esto es un show teatral, evidentemente, es que tenéis un pentagrama en medio del escenario.
Digo, sí, tenemos un dibujito, que además lo tengo hasta mal puesto, lo tengo al revés y parece la estrella de David, que eso sí que da miedo. En fin, eh, eh, no lo sé. Entonces, finalmente, ¿qué pasó? Claro, México puede ser muy violenta también, ¿no? Entonces, pues la alcaldesa, siguiendo un poco las directrices de unos cuantos curas que se conchavaron para que dejáramos de actuar, nos hicieron muy mala publicidad y básicamente nos negaron los permisos. Teníamos más de 30.000 entradas vendidas, tuvimos que venderlas, devolverlas, fue la locura, y hicimos una rueda de prensa, pero también el tono exterior empezó a ser como muy agresivo. Allí la vida puede valer 0,0. Entonces, bueno, optamos por la decisión por cargar nuestros trastos y volvernos, ¿no? En lo que había sido una inversión de millones, pues bueno, pues perdimos muchísimo dinero y sobre todo nos volvimos completamente defraudados, ¿no? De no poder, cuando el público estaba con nosotros, los chavalotes, pues bueno, explicaban a esta gente que era un show sin ninguna pretensión, que evidentemente había un vampiro, había un diablo, pero que vamos, que era teatro, puro teatro. Pero bueno, ¿qué le vas a explicar cuando alguien no quiere entender? Ahora, acto seguido, tenemos 25 circos de los horrores allí, hechos por ellos, fusilándolos en show de pe a pa, y no tiene ningún problema. O sea que a lo mejor hasta fue una mano negra pues bueno, para quedarse con el negocio allí. De hecho, yo salía del teatro en México y me intentaban vender camisetas con mi cara que no había producido yo, lo cual, bueno, cositas, Espectacular. cositas, cositas que pasan en todos Bueno, lados. Pero allí donde para ir vamos, sí. pisamos fuerte, dejamos Ya os huellas. veo, ya os veo, ya os veo que Siempre no pasa tenéis algo. problema. Siempre Bueno, pasa algo. Pero bueno. para ir finalizando y para que eso se produzca aquí en Madrid, luego se produzca en Barcelona, ¿qué se va a encontrar cualquiera de nuestros oyentes bueno, que vaya a ese circo de los horrores en IFEMA? ¿Qué es lo que se va a encontrar? Que además, por cierto, es muy sencillo. Vais a entradas.circodeloshorrores.com, picáis, compráis la entrada y ya está. No hay que hacer gran cosa. O sea que es muy, 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 muy fácil para todos. ¿Qué es lo que tenéis que hacer? O sea, ¿qué es lo que se van a encontrar cuando entren allí? Bueno, a ver, finalmente es la sexta entrega. Esto nació como una trilogía, Circo de los Horrores, Manicomio y Cabaret, ¿no? Finalmente vamos por el sexto sol, el sexto, y no tiene fin, porque, veamos, Requiem es mi adiós a los escenarios, ¿no? Con eso quiero decir, yo me bajo del escenario, me he vuelto mayor, las giras me cuestan un poco más, estar un año y medio fuera de casa, pues ya no es fácil. Pero seguiré en el lado oscuro, escribiendo, dirigiendo y de hecho estoy preparando un nuevo show que no te voy a decir de qué va, porque básicamente ahora lo digo, lo suelto, yo que hablo mogollón, y en 2 días me lo han fusilado, ¿no? Entonces me tengo que estar muy calladito, si no mi socio Manuel me da la bronca. Y Requiem es un guiño estos últimos 20 años de empresa, de trayectoria escénica. Un guiño a todos y cada uno de los shows, de los horrores, Bacanal, Cabaret Maldito, Apocalipsis, Manicomio. Y Requiem pretende ser para todos aquellos que han visto algo un recordatorio también, ¿no? De un pequeño momento de aquellos personajes, de lo que hemos crecido, de lo que incluso han crecido ellos, porque ellos, el primer grupo de asiduos jóvenes seguidores de los horrores, pues tenían 20 años, hoy en día tienen 40 y vienen con sus hijos, ¿no? Con sus hijos. Entonces es cojonudo, ¿no? Ver que te explican que viene una nueva generación, porque ellos han mamado eso cuando hacía 20 años, muchos de ellos se conocieron allí, más de uno le pidió casarse a su mujer en el Circo de los Horrores y me lo comunican y es una maravilla, ¿no? Y ahora llegan pues, con sus hijos 20 años después, ¿no? Eh, es un guiño a todos y cada uno de los shows, es es un triste adiós también, voy a acabar, además no hay que perdérselo, acabo en pelotas en el escenario, sin ningún escenario, este cuerpo hay que darlo, este cuerpo hay que disfrutarlo, sencillamente me despojo, ¿no? Del último personaje, no quiero perderme ni esconderme, ¿no? Debajo de la ropa de ninguno de mis personajes, es solo piel,
Eso lo pienso, lo me quedo con el bombín con el que nació el primer personaje, el Suso Clown, que tapa mis partes, y lo que intento es decir adiós y agradecer muchísimo al público que me ha acompañado, ¿no? Todo lo hago en un retrete gigante, tiro de la cadena y me voy por el desagüe. Porque al final, digo una frase que es de Blade Runner, que es todos mis personajes se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia. Bueno, en este caso, como pis por el retrete o un pedo en el viento, ¿no? Es hora de dejarlo, ¿no? Bueno, además de la frase mítica, ¿no? Que ya me soy enamorado de la buena ficción, ¿no? Que para mí, además, la segunda parte me defrauda un poco, pero bueno, cosas mías, ¿no? Eh, Esto es, van a encontrarse, sobre todo en hall de entrada, un trocito de, un trocito de cementerio y la silla eléctrica, los elementos míticos, la silla de electrocución. Se van a ver un momento de coches viejos y motos, apocalipsis, los tronos de Lucifer, la gente se va a poder hacer fotos en la entrada. Y bueno, van a ver además en una pantalla gigante momentos de hace 20 años, ¿no? Que se intervalan y se intercambian dentro del show. El show, pues somos 30 personas en escena, cantantes, bailarines, cómicos, músicos, artistas de circo. Bueno, un show muy intenso, muy emotivo, muy cañero, os vais a giñar, os vais a partir el culo de risa. Y un show súper activo, súper activo. Cuidado, lo digo siempre, la cuarta pared está en vuestra espalda, por tanto sois una parte activa, necesaria, importante, vais a estar mirando para atrás, para arriba, para abajo, para todos lados, porque en todos lados pasa algo, ¿no? Y el escenario quizá a veces es lo de menos, ¿no? Cuidado con lo que tocas, con lo que sientes, con lo que haces o con lo que dices. Siempre hay alguien observando. Y esto es verdad, la vida normal de hoy en día. No deja Eso de es. ser un pequeño guiño que, cuidado, qué aparato utilizas, que te escuchan. Algún algoritmo está de fondo y te va a sacar todo lo que estás hablando. Hablas de buscar una casa y acto seguido en tu ordenador o en tu móvil aparecen venta de casas por todos lados. Con lo cual, Bueno, bueno, pues, pues pues esperemos que el algoritmo en este caso vaya bien y cuando los oyentes escuchen este podcast automáticamente les salga ese banner del circo de los... muy bien, bien Porque la, encajado. porque la verdad es que creo que es una experiencia maravillosa que deben de vivir nuestros oyentes. Y les instamos a una cosa, a ver si puede ser. Esos oyentes que vayan, que se hagan una fotillo, que les mencionen a ellos, nos mencionen a nosotros y así sabremos cuántos de vosotros vais, que eso va a ser súper chulo y súper interesante. Suso, ha sido un placer entrevistarte. Placer, Yo placer. la verdad que estoy alucinado. Siempre te esperas grandes entrevistas, pero hoy me llevo una impresión muy, muy, muy buena y una impresión de aquellas de decir, ¿cuántas historias sin contar que se Buah. van a quedar? Bueno, sobre todo, tranquilo, escribiré un libro. Aparte, ya Ah, vale. tenemos un libro funcionando y posiblemente hay una película también en fondo, rápida, y escribiré un libro con todas estas pequeñas historias que se quedan en el tintero y que, bueno, que van a flipar a más de uno, la verdad. Pues muchas gracias por el trabajo y Un placer. por esa trayectoria. Venga, hasta luego, gracias a ti.